Buenas noches a todos. Buenas noches. A ver, estamos a 23 de octubre. Se encuentra Miriam, Rosario, Camila, perdón. Carlita y Germán Arturo. Muy bien. Pues vamos a continuar nada más con el tema de la rebelión romántica. ¿Sí fue así? Sí. Nos quedamos, si mal no recuerdo, en la quinta diapositiva. ¿Es correcto? Bueno, vamos a compartir pantalla entonces. Nos quedábamos aquí. ¿Sí fue así o más adelante? ¿Sí fue en esta diapositiva que nos quedamos? Creo que sí. Bueno, vamos a repasar nada más el objetivo para no perdernos. Dios, ¿dónde quedó el objetivo? Se borró. Bueno, una de las características de esta rebelión romántica fue el individualismo, el subjetivismo, que es contrario a las normas y a las convenciones, y celosos de su libertad. Los románticos, ante todo, eran unos inadaptados, y resulta paradójico que el romanticismo en sus orígenes fuera un movimiento conservador, un movimiento de rechazo de todo lo francés después de 15 años de la guerra napoleónica. Es decir, todo movimiento, perdón, todo movimiento que surge, recuerden que el manifestarse, el solicitar algo a quien tiene el poder, generalmente no es escuchado, y entonces tiene que haber una manifestación violenta para que este cambio se dé. Ahorita, pues hay muchas manifestaciones en México, muchos movimientos que están levantándose. Uno es únicamente el que pide la destitución del presidente, y los demás grupos que estamos viendo, pues son grupos que más bien no ven aplicar la justicia dentro de las injusticias que les han sido cometidas. Por eso se dan estas manifestaciones. Con la restauración y el retorno a las monarquías absolutas, también se pretendía recuperar las tradiciones y valores de un pasado idealizado, previo a la Ilustración y su ideología. Frente a la razón y a la industrialización y el clasicismo,
se anteponía lo medieval, lo exótico, lo sobrenatural, y los sentimientos y lo subjetivo. Es decir, hay una lucha en este romanticismo que se opone, por una parte, a lo tradicional, tratando de rescatar lo tradicional, o tratando de rescatar algunos aspectos de lo tradicional para rechazar o reprobar lo moderno. Acuérdense que ante todo es una respuesta al racionalismo que se había suscitado o que se había generado en el... Permítame tantito. Perdón. Entonces, ese rechazo es precisamente para buscar nuevas perspectivas, pero curiosamente, pues el sistema de todas maneras sigue predominando. El romanticismo se podría interpretar como un movimiento de resistencia frente al sistema de valores, ideas y funcionamiento social que desde el Renacimiento iba imponiendo la burguesía. Volvemos otra vez, acuérdense que la burguesía es quien tiene el poder. Ahorita quien tiene el poder, bueno, pues es el grupo de Morena o el partido de Morena. Entonces, hay muchas cosas buenas que ha hecho el partido y hay muchas cosas que no está haciendo bien. Y sin embargo, pues la gente, aunque proteste, de todas maneras va a terminar imponiéndose el poder. Ayúdenme a leer, por favor, alguno de los presentes. Adelante, quien sea de los presentes. A ver, yo. Para los románticos, antes que ciudadanos, los seres humanos eran individuos, y esta reivindicación de la libertad individual se transfería a las naciones, reclamando su independencia frente a los imperios. La exaltación del individualismo coexistía con la entrega incondicional al ideal de la patria. Al fin y al cabo, los nacionalismos tienen su fuerte componente emocional, el que proporciona la lengua, el folclore, las costumbres y los vínculos afectivos de los que sienten que pertenecen a un lugar. Y es decir, este nacionalismo propiamente va a estar más marcado en Francia. Por eso dice, y tiene un fuerte componente emocional, el que proporcionan la lengua, por una parte la lengua. No hay que olvidar que los franceses son muy celosos de su lengua. Por otro lado, el folclore, que es la fiesta, que es la convivencia, las costumbres, que dentro de las costumbres están pues todos los vínculos afectivos de los valores, que de alguna manera en conjunto pues les dan una pertenencia y sobre todo les dan un distintivo. Todavía a la fecha, ustedes se darán cuenta en Francia, a diferencia de otros países, Francia todavía, si los visitantes no hablan francés, pues en realidad no les dan mucha importancia, aunque sean turistas. Pero si hablan francés, pues les es importante que hablen su lengua.
Si hablan inglés, pues a uno que otro habla inglés, bueno, hablan inglés, pero no les gusta hablar en inglés. Generalmente son muy celosos de su lengua, el francés. Otro aspecto de Francia, que actualmente es de las pocas naciones que, al igual que Estados Unidos, obligan una visa para entrar al país. Ningún país tiene visas, basta con el pasaporte para poder ingresar al país, pero en este caso, sí piden un visado. A ver, ayúdeme a otro, por favor, otro lector. A ver yo. Sí, por favor. Desencantados de la razón y de la realidad prosaica y vulgar, tan alejadas de sus aspiraciones, los románticos persiguen absolutos en el amor, el sentido de la existencia o la política. Insatisfechos, permanentemente infelices, necesitan de la acción, tienen que poner su vitalismo al servicio de una causa, sea esta el amor de Margarita, la lealtad a un rey normando, la independencia de Suiza o la caza de una ballena. Las revoluciones de 1848, la llamada Primavera de los Pueblos, acabaron finalmente con la Europa de las restauraciones y se consideran las últimas revoluciones liberales. Las siguientes ya serían revoluciones obreras, campesinas o proletarias. El final del romanticismo se sitúa en esta época y no deja de ser poético que el manifiesto comunica. Se publicará en Londres el 21 de febrero de ese mismo año. Y acuerden que el manifiesto comunista es una expresión del poderío de Rusia. Este comunismo propiamente se va a hacer expreso después de la Segunda Guerra Mundial, cuando las dos potencias van a suscitar algo que se llama la Guerra Fría entre Rusia y Estados Unidos. La literatura posterior a la de Dickens, Tolstoy y Dostoyevsky o Galdós, en la que ya no habla de aparecidos, bandoleros o criaturas creadas con electricidad y trozos de cadáveres, sino de miseria, huérfanos, marginados e injusticia social, consolida la burguesía como la clase dominante, creciendo las ciudades y las fábricas. Desde su subjetividad se regresa a la descripción objetiva y precisa de la realidad. Es decir, el romanticismo trata de regresar a la realidad. Aquí la pregunta sería, ¿qué clase de realidad? ¿Cómo vamos a describir nuestra realidad? Bueno, si nosotros escribiéramos historia, entonces escribiríamos la historia desde los que no tenemos poder, desde los que estamos abajo, desde los que somos obreros. Es decir, la historia se escribiría desde nosotros. Ahora, ¿qué historia escribiría el gobierno que está ahorita en el poder? Bueno, pues escribiría otra historia diferente. Dependiendo del lugar donde se encuentre, la historia se va a escribir desde esa perspectiva. Ustedes lo verán en los informes presidenciales. Buen gobierno, disminuyó la violencia, la atención médica como nunca, etcétera. Va a describir puras cosas positivas, mientras que el pueblo, pues, escribirá una historia diferente. Otro lector, por favor. Adelante, ¿quién nos ayuda? A ver, Germán, por favor. ¿No está Germán? ¿No se encuentra ya Germán? Bueno, creo que Germán ya se retiró. Bueno, y así se van alternando lo personal y lo social, lo individual y lo colectivo a lo largo de la historia.
se van sucediendo movimientos culturales en los que cada movimiento nuevo suele ser una reacción contra el que precede. Por ejemplo, el neoclasicismo estuvo en contra de los supuestos excesos del barroco, el romanticismo frente a las reglas y convenciones del neoclasicismo, el realismo ante la irracionalidad del romanticismo y el simbolismo ante los sórdidos del realismo. Y así sucesivamente. En un lado, lo pragmático, la ciencia y la lógica, y en el otro, el ideal, la espiritualidad, la imaginación y los sueños. Esta polaridad se va dando dependiendo de los tiempos. Siempre lo que se propone como algo mejor al pasado. Esa es la temática que seguimos todavía. Ustedes lo escucharán todavía en sus padres. La generación de mis padres fue mejor que la nuestra. Las de ustedes pues, es una generación muy limitada. Ya no quieren estudiar como antes, ya no trabajan como antes. Es decir, siempre hay una tendencia a pensar que lo que fue antes es mejor que hoy. Y se va a estar dando esa lucha constantemente. Profe, A ver, sí, una adelante. disculpa, es que estaba haciendo algo rápido, pero ya acabé. Una disculpa. Pero ya regresó, ándele, pues ayúdeme con esta diapositiva, por favor. Sí. Sí, aunque el romanticismo como movimiento cultural se da por finalizado en la mitad del siglo XIX, ¿no? ¿Qué es? Sí, XIX. Su espíritu se ha mantenido hasta nuestros días y reaparecerá cada vez que se persigue una utopía. Cada vez que se intenta importar un poco de fantasía en una realidad estética y estricta, siempre que hay un malestar general y permanentemente con la normalidad, se manifiesta cada vez que se precisa reencantar el mundo. ¿Algún término que no se comprenda? ¿Alguno de los términos que no sea comprensible? ¿Todo se entiende? ¿Qué es utopía? La utopía es una tendencia constante de siempre esperar algo mejor. Por ejemplo, el amor es utópico. A ver, la utopía es una tendencia muy natural a siempre ir a más adelante, a buscar mejores espacios, mayores oportunidades. Por ejemplo, el amor entre las parejas es utópico. Es decir, es algo que nunca se llega, pero que hay una tendencia constante siempre a mejorar, a encontrar mayor felicidad, a encontrar mayor realización. Es una utopía, es decir, es algo que siempre se está atendiendo. Se llega a un punto, pero siempre se busca algo más. Es decir, nunca se llega en definitiva a decir, hoy esto ya llegamos a lo máximo. Es decir, siempre como que hay una esperanza de algo más.
Esa es la utopía. Es como algo inalcanzable, es un ideal inalcanzable, podríamos decirlo. ¿Alguna duda más? No, profe. No, profe. No, profe. Bueno, pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, entre todas las convulsiones del 68 y la lucha por los derechos civiles, el intento de implantar un comunismo democrático y la masacre de los estudiantes mexicanos, la rebeldía de los hippies contra el estilo de vida de sus mayores, los enfrentamientos entre los estudiantes y la policía de Berlín, el Mayo francés no fue el mayor importancia relativa, pero sí el que ha pasado a la historia como el más representativo de una época. Y aunque no ganó la batalla política, un mes después de las revueltas ganó las elecciones por abrumadora mayoría. Muchos de sus ideales terminaron instalándose en el paradigma social. Carlita, ¿me ayuda a leer, por favor, el siguiente? El pacifismo, la liberación sexual, el rock, la pedagogía antiautoritaria, el ecologismo ya forman parte del ideario colectivo, pero el modelo sigue siendo capitalista y ha sabido tolerar e integrar este ideario en su provecho. Después del 68, el sistema se ha reinventado y es más capitalista que antes. Es cierto, por todo el consumismo. Camila, por favor. Camila, ¿me ayuda a leer, por favor? Camila. O Miriam. Dice, la búsqueda de la realización personal, la provocación imaginativa y la reivindicación del sentido placentero y divertido de la vida. Se han reclinado en la exaltación del emprendimiento y éxito individual, en múltiples formas de evasión y de la trivialización de la cultura. Las inquietudes y aspiraciones juveniles, la necesidad de distinguirse y de romper con lo establecido, se han transformado en fetiches culturales y en objetos de consumo. Entre las múltiples interpretaciones que se han hecho del 68, hay una que afirma que se trata de una revuelta contra el aburrimiento de los jóvenes más acomodados del planeta. En cualquier caso, sí que fue una rebelión contra el estilo de vida de sus mayores. Otros encuentran paralelismo entre el Mayo francés y el 15M o ven continuación en los actuales movimientos antisistema. Todos ellos comparten para bien y para mal un cierto espíritu romántico y tienen más de protesta que de alternativa. En muchos casos, lo que consiguen después de sacudirlo es que lo establecido se reforma y se refuerza. Los modelos necesitan de los rebeldes para reafirmarse. Acuérdense que el romanticismo también es como una ilusión de querer mejorar lo que ya está. Es el caso del movimiento del 68. Los jóvenes en su tiempo se sentían reprimidos por el mundo de los adultos y entonces una manera de hacer valer su presencia pues fue manifestándose en contra del mundo de los adultos. Una vez que fueron adultos se enfrentaron que pues la realidad no era tan sencilla como ellos la pensaban, y en esto radica propiamente el romanticismo. Los modelos necesitan de los rebeldes para reafirmarse en lo que tienen de desafío, de provocación y de enfrentamiento. Las rebeliones suelen obligar a que el poder reaccione
extremando su postura y accediendo en aquello que lo resuelve, que le resulta esencial para mantenerse. La rebeldía, además, suele ser una válvula de escape necesaria para liberar las tensiones del sistema. Y pues de alguna manera nosotros también nos mostramos de vez en cuando rebeldes contra los mismos padres, porque consideramos que nosotros podríamos hacer mejor las cosas. Lo cierto es que ya cuando llegamos nos damos cuenta que no es tan sencillo como parece. A ver, Carlita, por favor. Es más, lo que en otro tiempo pudieron ser propuestas revolucionarias, ahora son causas estándar contra las que rebelarse. Erradicar el sexismo, el racismo, la homofobia, el deterioro del medio ambiente, etc. Son ajustes sociales que al sistema le conviene para eliminar conflictos en un mundo globalizado en el que se necesita la cooperación, la integración y la tolerancia, desviando el impulso de rebelarse hacia esas reivindicaciones. El sistema convierte la rebelión en algo de lo que sacar provecho. Consigue que los activistas colaboren en la erradicación de valores que ya no les sean útiles y en la implantación de otros nuevos que el sistema necesita. Y consigue que el rechazo social que pueda provocar esa transición se dirija contra los activistas que la promueven y no contra el sistema mismo. De esta manera, al enfadar a los miembros más reaccionarios y refractorios ante los cambios, los rebeldes piensan que están luchando contra el modelo y en realidad le están haciendo el trabajo. Sí, es como todos los movimientos. Por ejemplo, ahorita todos los movimientos que hay, en realidad en el fondo van a beneficiar al gobierno vigente, porque el gobierno por una parte los deja hacer lo que se les antoja, pero va a llegar un momento en que los contrarios van a tratar de meter orden y esto, bueno, pues es beneficio para los que están en el poder, porque sin meter las manos van a terminar haciendo estos rijosos lo que el gobierno le conviene, que todos estos disturbios van a ser controlados por los contras y propiamente el crédito se lo va a atribuir el gobierno que se encuentra actualmente en el poder. Bueno, pues con esto terminamos con este collage propiamente y no sé si hay alguna duda. No, profe. No, profe, ninguna. Bueno, pues entonces pasen bonito fin de semana y nos vemos la próxima semana, el martes. ¿Ya revisaron las lecturas que van a hacer para el examen final? No, todavía no, profe. Revísenlas porque el No, tiempo profe. está corriendo, por favor. Ese material lo subí en la primera clase del cuatrimestre. Sí, profe. Revísenlo, ¿sí? De todas maneras, se los voy a volver a subir en la clase del próximo martes. ¿De acuerdo? Sí, está bien. Sí, profe. Bueno, pasen bonito fin de semana. Hasta luego. Igual, gracias.